ya tenemos el cómic precuela de Alastor, el cual nos cuenta un poco más acerca de la vida de Alastor antes de llegar al hotel. Si no has visto el cómic de Angel Dust, en la descripción te dejo el video sobre dicho cómic, el cual es una precuela que nos cuenta la vida de Angel antes de llegar al hotel y antes de conocer a Charlie. Bienvenidos al canal de Brilloje. Todo comienza con una de las calles principales de una de las ciudades del infierno. En la avenida principal se puede ver una estatua de Lucifer, así como varios locales típicos del infierno. En las calles hay múltiples habitantes infernales que deambulan sin preocupación, hasta que de pronto una melodía llega hacia ellos. Al escucharla, sus sonrisas se borran de sus rostros y comienza a escucharse el alegre andar de uno de los overlords del infierno. Lentamente Alastor se abre paso entre todos, caminando y tarareando su música favorita, acompañada con el sonido típico de una radio antigua. Todos los demonios se abren a su paso y algunos prefieren esconderse de él, contemplándolo en silencio mientras él camina. Alastor llega hasta una cafetería elegante. A su entrada, un demonio pecador le abre la puerta amablemente. El demonio de la radio llega hasta el mostrador para hacer un pedido con servicio al jardín del local, donde el empleado, bastante nervioso, hace la entrega del pedido mientras que Alastor degusta de café mientras lee el periódico. Este se percata de que es observado por unas aves infernales, a las cuales ofrecen un poco de alimento, llamándolos carroñeros y diciéndoles que lo disfruten. Sin embargo, una de las aves está más interesada en comerse a la otra, a lo cual Alastor le sonríe divertido por este comportamiento y se marcha del lugar mientras el empleado es picado por esta ave. Alastor continúa su camino hasta llegar a un parque con rosales. Él se detiene a verlas y toma una, la cual se marchita en su mano. Voltea hacia unos transeúntes, los cuales, al ver que él les dirigía la palabra, se marchan rápidamente del lugar, dejando a Alastor con un saludo a medias, solo para mirarlos con desagrado y en tono de burla. Una vez de regreso a la ciudad, camina girando y jugando con un sombrero, mientras que sonidos de mordidas y gruñidos agresivos se escuchan cerca, a lo que Alastor saluda a unas demonios que están comiendo a otro demonio en el piso. Ellas devuelven el saludo de forma bastante amable. Alastor sigue su camino no sin antes arrojarles su sombrero y decirles que saluden a Rosie de su parte. Una de ellas atrapa el sombrero y la abraza emocionada, mientras que las otras se sorprenden y molestan por no haber sido ellas quienes tomaran el sombrero de Alastor. Más adelante se encuentra con un músico de jazz, cuya melodía es del agrado de Alastor, por lo que él le da una moneda debido a su talento, cosa que hace que éste se alegre y continúe tocando. Es aquí cuando Alastor pasa frente a un comercio con muchas televisiones, donde están pasando comerciales de bots, como un video musical donde promociona unas bocinas, un cereal, su canal de TV donde aparentemente hace una colaboración con Valentino, una aplicación llamada Bogitech, promociones de hamburguesas, entre otras cosas y productos. Alastor se detiene enfrente y observa las TVs junto a otros demonios, los cuales no se percatan de su presencia hasta que éste dice en voz alta que no hay nada bueno en estos días, refiriéndose a la televisión basura de bots. Estos, al ver que el demonio de la radio se encuentra entre ellos, salen huyendo. Es en este momento que todas las TVs comienzan a distorsionarse y las imágenes se vuelven una, volviéndose en la pantalla una imagen de bots que ve atentamente a Alastor. Ambos se quedan viendo fijamente, retándose con las miradas. Alastor se molesta, pero se da la vuelta y se burla de Bots, diciendo que es un presumido y que mejor desaparezca. Este se aleja enfadado, quejándose de la televisión, llamándola tonta y basura. Asimismo, continúa quejándose de Bots, llamándolo maldito egocéntrico, así como ridículo imbécil y pedazo de...
Continúa así hasta pasar adelante de una carnicería, la cual llama enormemente su atención. Alastor abre de pronto la puerta y detiene una discusión que había entre un cliente y el carnicero, saludándolos de manera amable, diciendo buenos días, a lo que el cliente aprovecha la distracción para poder marcharse del lugar. Alastor se acerca hacia el mostrador, mientras le comenta al carnicero que su local llamó su atención mientras caminaba por la calle, y que él se había propuesto probar todas las carnicerías, ya que nunca se sabe cuál terminará siendo su favorita. El carnicero lo ve de manera poco amable, pero Alastor continúa viendo las carnes mientras pregunta acerca de la existencia de carne de venado, diciendo que le gustaría una buena porción de sirloin, comentando también que él es parte venado y que esa carne le recuerda a los buenos tiempos. Mientras Alastor menciona esto, el dependiente de la carnicería voltea hacia su cuchillo de carne, a lo que Alastor golpea el mostrador diciéndole que no, distorsionando su voz y rostro, acercándose al dependiente con sus ojos convertidos en diales de radio, diciéndole que a todos les gusta recordar los buenos tiempos. Esto hace retroceder al carnicero, el cual, aterrorizado, contesta a Alastor que en efecto, y que tiene buenos cortes de carne, preguntando sobre qué corte de carne le gustaría. Alastor contesta en forma de burla, muy bien, y le pide asegurarse de quitarle toda la carne, ya que quiere carne y no goma de mascar. El carnicero prepara el corte, lo envuelve y se lo entrega a Alastor, aún visiblemente nervioso. Al aproximarse a la entrada, Alastor le abre la puerta a una demonio cordero, a la cual el carnicero observa atentamente tan pronto y entra a la tienda. Al salir, Alastor escucha que el dependiente la llama perra, solo para seguido escuchar a la demonio gritar que se aleje de ella, para después oírla pedir ayuda. Esto molesta a Alastor, el cual decide volver a la carnicería. Adentro, el carnicero tenía por el cuello a la demonio. Ambos quedan impresionados al ver a Alastor, mientras que poco a poco va demostrando su forma demoníaca y les dice que en verdad odia a quienes no pueden mostrar respeto a los que tienen buenos modales. Esto mientras su voz comienza a distorsionarse. Continúa diciendo que es muy desagradable, comparándolo a la carne en mal estado. Todo se vuelve rojo y se escuchan gritos del carnicero, mientras trozos de su cuerpo y vísceras caen por el lugar. La demonio se queda asustada en una esquina viendo toda la terrible escena, para después ver cómo Alastor se marcha del lugar como si nada hubiera pasado, con su bolsa de carne más llena que antes y goteando, mientras toma un trozo de carne fresca y dice que no es tan deliciosa como la carne de venado, pero que aún así cumple. Y hasta aquí la primera parte del cómic de Alastor. Hablaré sobre teorías del cómic, como que hay cinta de policía, lo que nos diría que existe policía en el infierno, así como del sombrero de Alastor, y sobre si es posible que la cafetería a la que va Alastor sea la misma cafetería que frecuenta Blitz, entre otros temas que surgieron del cómic. Así que activa la campanita para que no te pierdas cuando salga la próxima parte del cómic. Además, no olvides darle a like y compartir con fanáticos de Hazbin Hotel en tus redes sociales. También pásate a las listas de reproducción del canal, donde encontrarás mucho contenido sobre Hazbin Hotel, y a mi canal secundario en el cual encontrarás biografías y datos canon sobre Hazbin Hotel, entre otras curiosidades muy curiosas. Los links los encontrarás en la descripción. Hasta un próximo video, Goldenes.